Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta, un programa en el que hoy, pues como siempre, vamos a estar acompañados de Yolanda Vallejo desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, cuando cada uno nos escuche. Cuando cada uno tenga bien vernos o escucharnos. Y también un saludo a María Benítez desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas, ¿qué tal? Y desde la Biblioteca Municipal de Montijo, pues un saludo también de José Antonio Todoro para todo el mundo. Y hoy, bueno, pues traemos un tema. Creemos que es de interés para las bibliotecas, es un apartado en el que también tenemos que trabajar, diría que a diario, ¿verdad? Y bueno, es un tema que a menudo lo hemos tenido que estudiar a la hora de prepararnos, de hacer oposiciones y demás, y del que traemos hoy una experta, que es Yolanda Vallejo, porque vemos que se conserva muy bien y Claro. precisamente hablamos de preservación y conservación. Así es. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yolanda, bromas aparte, bueno, porque además estás preparándolo estos días, ¿verdad? ¿Qué os parece si empezamos pues, por definir precisamente qué es la preservación y la conservación de documentos? Bueno, mira, es un tema, como tú bien dices, que me viene muy al pelo por O sea, la conservación, lo del la pelo ahora es en preservación venganza, ¿no? y Yolanda, la restauración. Te ha quedado muy bien. Yolanda, que lo del pelo ahora es en venganza por lo de antes, ¿no? Lo del pelo ahora es en venganza, sí, sí, sí. Bueno, hay cosas que no se pueden restaurar y ya pues, las damos En por Turquía sí. perdidas. El caso es que es verdad lo que tú dices, cuando hablamos de preservación, de conservación, de restauración, a los bibliotecarios nos parece como que eso es una labor que solo hacen los grandes centros que tienen fondo antiguo o que tienen un fondo que merece ser conservado o preservado de una manera específica. De hecho, sabemos que tanto la Constitución como la Ley de Patrimonio Histórico Español, que son el marco legal en el que nos movemos, nos obliga a conservar el patrimonio bibliográfico para las generaciones futuras. Pero bueno, eso en el día a día de la biblioteca tiene también su trasunto y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer labores de conservación o de preservación o de restauración si lo que tenemos es un fondo normalito, ¿no? Y a veces es que se nos olvida, con toda esta nueva tecnología o con toda esta nueva ola en la que la biblioteca pone en el centro al usuario, se nos olvida que una de las misiones que nosotros tenemos es la de la colección, la de crear la colección y la de conservarla. Porque en el fondo los bibliotecarios seguimos siendo, pues como mis colegas de Tebas o de Alejandría, seguimos siendo los custodios del patrimonio. Y hay una serie de medidas de preservación o de conservación que nosotros podemos poner en práctica en el día a día en nuestra biblioteca, aunque tengamos una biblioteca con un fondo muy pequeño o con un fondo muy limitado. Lo que sí hay que tener claro es que hay que hacer dos operaciones y las dos operaciones requieren de gran especialización o de gran dedicación, ¿no? Por un lado sería la de la preservación, que sería las tareas que hacemos de cara al futuro para evitar que se nos deteriore la colección, y después la restauración, que sería la tarea de cara al pasado, ¿no? Para poder reparar los daños que ya se han producido, porque no hay que olvidar que la colección de una biblioteca es un organismo vivo, y cuando digo vivo no es que se mueva, la tenemos que mover nosotros porque es como dona, no se mueve sola, pero es un organismo vivo que se va creando y que por tanto hay que estar continuamente evaluándolo, que es también una de las tareas más importantes que tenemos los bibliotecarios y que a veces la gente pues no la ve. Sí, yo creo que hay veces que, claro, que pasas por las estanterías y dices, ¿cómo se nos pudo pasar este libro que está aquí, pochento total? O sea, sí, creo que es muy importante eso, estar revisando en centros donde no, lo que tú dices, centros estándar, lo común, bibliotecas municipales que no tienen grandes fondos, grandes libros antiguos, pues es mantener también una colección que la gente vea que está bien, porque también muchas veces creo que es un problema que hemos tenido muchos centros, es que pasas por nuestras estanterías y ves muchos libros viejos, con lomos desgastados, que yo sé que no se puede estar todo el rato comprando libros, pero claro, hay que mantener un cierto equilibrio. Eso pasa sobre todo con los libros, por ejemplo, en nuestro centro, ¿no? Con los libros recomendados de institutos y demás, que como todos los años salen varias veces, pues al final es que lógicamente por el uso, pues tienden a estropearse, ¿no? Y sí es verdad lo que dice María, que muchas veces vas por la estantería y los ves
y dice, joder, tiene un aspecto un poco repugnante muchas veces, ¿no? Entonces, Claro que claro, hay que podemos, jugar también un poquito, pues hasta qué punto podemos conservarlo, podemos intentar restaurarlo, intentar eh, seguirles dando uso, y hasta qué punto también hay que llegar a un momento en el que, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? claro, porque hay que tener en cuenta que, como decía antes, la colección está viva y que igual que a todos los organismos vivos, igual que a todos los seres vivos, nos afectan o les afectan determinadas cosas. Porque hay cosas en las que los bibliotecarios no podemos hacer nada, como por ejemplo los defectos que tengan en origen, ¿no? El papel malo, la encuadernación que venga mal, esos defectos nosotros no podemos corregirlo, pero sí hay otros factores que podemos corregir y que a veces no somos conscientes de que estamos metiendo la pata. Por ejemplo, la excesiva luz. ¿Cuántas veces habéis ido a una biblioteca y están las estanterías a plena luz solar, que se come, la luz solar se come el libro, ¿no? O por ejemplo la temperatura. En sitios, por ejemplo, como Cádiz, que es un sitio muy húmedo, hay que tener en cuenta que la humedad afecta mucho al papel y a las tintas. Imagino que en Galicia... El conocido foxing, ¿no? Es a partir de esto. Dime. Era por la humedad, el foxing, las manchitas que tienen los libros. Claro, eso, o por ejemplo la aparición de determinados xilófagos, como por ejemplo en Cádiz uno muy común que vosotros lo llamáis pececillo de plata o no sé cómo lo llamáis, nosotros lo llamamos cortapicha, que es el nombre que tiene aquí en Cádiz el bicho del papel. O por ejemplo tampoco podemos controlar la luz, la temperatura, hemos dicho, o algún tipo de factor que se nos escape, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el vandalismo, el robo, la gente que te devuelve un libro en malas condiciones, la gente que lo subraya, María, la gente que te lo devuelve con el piquito doblado. O, por ejemplo, tenemos también parte de responsabilidad en qué libro hemos metido en la biblioteca, porque ya sabéis que la selección y la adquisición de libros también es responsabilidad del bibliotecario. Entonces, ¿qué nos interesa más? ¿Comprar ediciones malas, ediciones pegadas que sabemos que van a durar una temporada, o invertir un poquito más y comprar buenas ediciones? Porque a veces se nos olvida que nosotros estamos dando un servicio al usuario, pero estamos creando una colección, como decía José antes. Si pasas por una estantería y el libro está todo pocho y todo descuajaringado, dices tú, ah, pues lo tiro. Pero ¿y si ese libro merecía la pena conservarlo en la colección? Entonces, es necesario hacer un poquito de esfuerzo, analizar qué ediciones salen al mercado, que cumplan una serie de estándares. Por ejemplo, no me gusta decir la tapa, pero todo el mundo me entiende si digo la tapa. Las ediciones en tapa dura son mucho más resistentes, están cosidas y se presupone que van a tener una vida más larga que una edición de bolsillo. Sí, pero por ejemplo nos ocurre con la parte de manga que las ediciones son las que hay y las ediciones son malísimas. En algunas editoriales es que es increíble, es que se te deshace, o sea, se te abre y el compañero que luego intenta arreglar eso le cuesta. Sobre todo por un tema que aquí, yo ya lo he dicho en redes y sigo haciendo apología de esto, es, por favor, personas, editoras, numeren las páginas de los libros y de los cómics, porque luego hay que recomponerlo. Vete tú a saber qué iba en tal. Yo estoy con un manga que os juro que yo no sé qué hoja va con qué hoja va. O sea, no tengo ni idea y ahí lo tengo apartado, porque no hay manera. No hay manera. Bueno, hay muchas bibliotecas que también utilizan sistemas de preservación, como es el forrado de los libros, que, bueno, nosotros, por ejemplo, no lo utilizamos, pero también puede ser una manera. Y sobre todo, una cosa con la que yo llevo luchando toda mi vida es el abuso, no ya el uso, sino el abuso del fiso en los tejuelos y en, por favor, no ponemos fiso en los libros porque es que se los carga. Sobre todo cuando es un fondo un poco más especializado o un fondo antiguo, ¿no? Claro, Además, perdón, le digo, el tema del plástico, pues bueno, tendría que ver bastante quizás con lo que hablamos la semana pasada de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues claro, si estamos intentando utilizar menos plástico, reducir el consumo de plástico a nivel general, pues quizás también en estos casos pues convendría utilizar otros sistemas de preservación. En nuestro caso, por ejemplo, sí que es cierto que los que vienen por desiderata de Diputación sí que llegan forrados, nos lo forra la distribuidora, entonces claro, en este caso vienen así.
Sí, nosotros quitamos el forro, teníamos algún forro de libros que tenían camisa en adultos y se mantiene y eso lo hemos quitado y ahora se mantiene solo en infantil, porque claro, también es un fondo que le da, que tiene mucho recorrido y claro, es que si no se nos... Sí, tiene muchísimo uso y es que eso es... Y hay veces que no solo tenemos que preservar la forma física del libro, que es lo que un poco estamos hablando, y además eso nos llevaría también al tema de los expurgos, que es un tema que nos encanta en Biblioteconesta, porque es también una manera de preservar la colección, expurgándola, que no siempre el expurgo quiere decir tirarlo al contenedor. Y ahí entraríamos en otro tipo de preservación, que es un poco por donde van ahora las líneas o donde van los tiros de la preservación, que es el preservar el contenido intelectual del libro traspasándolo a otro formato, ¿no? Todos hemos visto las posibilidades que tiene el traspaso a otro formato desde la fotocopia, que bueno, que eso ya afortunadamente cada vez se utiliza menos, o por ejemplo el paso a microficha o a microfilm, que eso es verdad que donde más lo hemos visto en las películas de Antena 3, cuando hay un crimen y van a la biblioteca a ver las microfichas, pero es una manera también de preservar. Oye, que en la mía el microfilm y las microfichas, cuando estábamos en el otro edificio, todas las semanas nos estaban viniendo personas a consultar el periódico de aquí local, ¿eh? Es que sois muy avanzados, muy avanzados. Sí, la cosa es que luego cuando estuve en la biblioteca de Ámsterdam, tenían la misma máquina de microfichas. O sea, la misma exactamente. Solo debe de haber. Sí, tampoco hemos cambiado tanto. Pero también es cierto que todo ese traspaso a otro soporte hay que tener previsto el coste que es el mantenimiento, el coste que es la sostenibilidad y además la obsolescencia que tienen estos aparatos, ¿no? Porque muchas veces lo hemos pasado a microficha o a microfilm, se nos escacharra la máquina, ya la máquina no hay en el mercado, ya nos hemos quedado sin el documento. Por tanto, todo... Teníamos impresora de para que la gente imprimiera, pero se nos cachurró y ya no. Y ya no se puede. Por tanto, todos los esfuerzos van ahora encaminados a la digitalización, ¿no? Yo creo que la digitalización es una manera de preservar el contenido intelectual de una obra y también el contenido físico, porque sobre todo en las bibliotecas que tenemos fondo antiguo, te va a permitir que el usuario esté usando la copia digital del libro, con lo cual todos salimos ganando porque el libro se conserva, el contenido intelectual está totalmente garantizado y además se puede consultar desde, no tienes que venir a la biblioteca a consultarlo, sino que se puede consultar desde otro punto. El Ministerio actualmente sí está haciendo un esfuerzo grande con los planes de digitalización y yo creo que, bueno, que va a ser un poco el futuro, sobre todo para los repositorios digitales que se están haciendo desde la cooperación entre distintas bibliotecas. Ahí lo que ocurre es que entraría un poco en juego también el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Que tenemos que tener cuidado qué es lo que se puede digitalizar, qué es lo que se puede pasar a otro formato y qué es lo que no, porque claro, no podemos estar ahí a lo loco haciendo lo que nosotros nos venga en gana. Tenemos que... No, todo esto va con unos planes, efectivamente hay, bueno, pues el Consejo de Cooperación Bibliotecaria ya también está estableciendo leyes, normas, hay normativa que viene de la IFLA, normativa que viene de la UNESCO, o sea que el marco legal lo tenemos. El problema es después lo que decimos siempre aquí, que el papel lo aguanta todo, pero luego cuando tú estás en la biblioteca, es lo que tú dices, José, ¿qué digitalizas y qué no digitalizas? Evidentemente no vas a digitalizar la última novela de Pérez Reverte, pero si tú tienes un libro, y tú lo has dicho muy bien, un libro muy demandado, que a lo mejor se te estropea, como es una lectura infantil o es una lectura de instituto, lo que pasa es que, claro, tienes que jugar con los plazos legales de la propiedad intelectual. Sí, la verdad es que es un tema arduo y complejo, ¿no? Porque claro, tenemos que estudiarlo todo muy bien, pero sí que es cierto, bueno, porque al final tenemos que estar encaminados, sobre todo, pues como estamos comentando, en bibliotecas a lo mejor más pequeñas, en la que el presupuesto pues no nos da para comprar todo lo que se va estropeando, pues tenemos que intentar arreglar en la medida de lo posible pues, los libros que tenemos con algún tipo de deterioro. A mí, por ejemplo, se me da fatal. O sea, a mí esto de las manualidades, yo el Bricomanía
me lo saltaba. Y el Art Attack de Disney también, eso de hacer el mejunje este para pegar las páginas y demás, se me daba fatal. No sé qué tipo de acciones usáis en otras bibliotecas. ¿Sabéis alguna que utilicéis por recibir algún consejo? Mira, Cooperación, que se llama ahora. cooperación. Es verdad que hay una norma internacional que nos habla de la restauración de libros, fundamentalmente de la encuadernación, ¿no? Porque la encuadernación es verdad que preserva mucho y además sirve para restaurar, pues lo que tú decías antes, ¿no, María? Libros descuajaringados, libros que se le han ido, pues se les restauran. Hay una norma internacional que es la ISO 14416-2003. Uf. Ese Bueno, es es una el norma. Yolandato de hoy. El Yolandato. Apuntarlo por el... Sí, que después hago el kit de Jordi y todo el mundo saca un 10 y yo saco un 6. O sea, que es que no me sirve de nada todo lo que digo, pero bueno, se me olvida. Bueno, el caso es que hay una norma que nos aconseja eso, la restauración de libros mediante la encuadernación. Con la encuadernación, a lo largo de la historia ha habido distintos devaneos, porque acordaros aquella moda en la que todo el mundo encuadernaba y guillotinaba páginas de libros por tal de que todos los libros tuvieran el mismo tamaño, con lo cual hay que hacerlo siguiendo unas pautas, ¿no? Pero es verdad también que para prensa o para revistas o para determinados tipos de materiales, la encuadernación sí se revela como uno de los mejores sistemas de preservación y de restauración cuando ya está la cosa deteriorada. Pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, el desinfectar. ¿Cuántas veces desinfectáis vuestras bibliotecas? 2 al año. José, no te hemos escuchado, pero creo que también has dicho... Sí, porque asentía en silencio. Dos veces al año, sí. Porque normalmente el papel es muy goloso, los libros le gustan no solo a las personas, sino también a los ratones de biblioteca y a los que son más chiquititos que los ratones de biblioteca, pero que hacen su apaño igual. Entonces hay que tener previsto esa desinfección o desinsectación de los fondos, pero también una manera muy buena de ir haciendo un proceso de restauración es el que decíais antes, evaluar la colección. El bibliotecario tiene obligatoriamente que hacer recuentos anuales, no solo para ver cuántos libros tiene, sino cómo los tiene. Si hay libros deteriorados, si hay libros que necesitan, ¿cómo se dice? Reponerse, retirarlo y reponerse. Incluso desde el punto de vista del contenido, si hay libros que ya no merece la pena que estén en la colección. Y esa también es una manera de conservar y de preservar nuestra colección, porque los bibliotecarios creamos la colección fundamentalmente pensando en el usuario, pero también pensando en el legado que vamos a dejar. Pero eso quizás sea lo más complejo, ¿no? Porque si tú vas viendo el libro que por fuera está estropeado, o hablamos, si te lo has entregado, está subrayado, dices, mira, lo voy a quitar, o si tiene hojas sueltas y tal. Pero el tema de tener el contenido actualizado, claro, es mucho más complejo, ¿no? Porque tienes primero que saber qué es lo que trata y después analizar y decidir si merece la pena conservarlo o no. Que hay claro, cosas, sí, hay cosas que sí, que se ven, que sí, los anuarios, los atlas pasados, a ver, que luego siempre pasa igual, ¿no? Y justo cuando has tirado algo te tiene que venir alguien a pedir exactamente esa cosa. Pero De bueno, la ley de Murphy. claro, pero hay determinadas cosas que, mira, lo siento, está desactualizado, o sea, no te va a servir, porque la gente sigue llevándose los libros del Excel 97. No me creo que todos los ordenadores sigan con eso. Lo que pasa es que hay gente que no se fija y dice, va, total, me va a servir. Y claro, luego tampoco evaluamos los préstamos se hacen, pero tampoco sabemos cuáles son los préstamos útiles. Una persona se puede llevar equivocado muchas veces un libro obsoleto, pero no sabemos si lo ha devuelto a los 2 días, hombre, lo podemos mirar, si lo ha devuelto a los 2 días, si le ha servido de algo, si ha parecido una porquería, realmente no lo sabemos. Entonces, claro, es un poco, sí que es complicado, pero bueno, hay que intentar. Para eso también pues contamos con el boca a boca, ¿no? O sea, si con la referencia que te den los propios usuarios, a la hora de entregar el préstamo, pues muchas veces si te dicen, pues esto es, igual que ocurre con las novelas, ¿no? Pues, ¿qué bien estaba este? Recomiéndalo. O este no me ha gustado nada.
pues igual que una obra en este caso de referencia, pues también te pueden decir si les ha servido o no. En algunos casos sí. Y ahí hay que abrir otro melón, ¿eh? Ahí hay que abrir otro melón, porque muchas veces se nos olvida o pensamos que como toda la información más actual la va a encontrar la gente en internet, pues a la hora de hacer nosotros las adquisiciones para la biblioteca nos centramos más en la literatura, nos centramos más en las novedades literarias que en lo que es el fondo de lectura y referencia. Ese fondo de lectura y referencia que cada vez además se nos va quedando más mermado por el miedo que tenemos, y tú lo decías, María, de que se te quede obsoleto en 2 días, y a veces decimos, uy, pues si tengo tal presupuesto lo invierto más en literatura antes que eso. Entonces, la colección tiene que estar equilibrada, y por encima de lo que la persona venga demandando, tú hay una serie de cosas que tienes que tener en la biblioteca, porque a veces se nos olvida que nosotros estamos trabajando para el futuro. Trabajamos para el presente, pero también trabajamos para el futuro, y más en una época en la que estamos ahora de total desinformación. Las bibliotecas tenemos la obligación de tener la información veraz, la información contrastada, y tener todos los recursos informativos para que el usuario pueda acceder a la información, ¿no? Hoy estoy yo más reivindicativa que nunca, ¿no? Muy bien. Luego, Yolanda, también esto es en la sección, bueno, en la sala de acceso al público y tal, pero la gente que tenemos, los centros que tenemos depósitos, también tenemos que tener una serie de condiciones de conservación, ¿verdad? Exactamente. Esas condiciones, además, incluso de almacenamiento, ¿no? Porque tú no almacenas en el depósito de la misma manera que almacenas para el acceso libre. O sea, ya en el depósito tú tienes que ir previendo el almacenamiento, no solo por ganar espacio, sino porque el ejemplar, el documento, esté bien colocado. O sea, tú un depósito no puedes llegar y arrumbar los libros ahí de cualquier manera, porque no. O sea, que tienes que seguir manteniendo un orden y tienes que seguir manteniendo unas condiciones físicas, unas condiciones de temperatura, de luz, de humedad. Todo esto lo tienes que conservar dentro del depósito, ¿no? Y sobre todo saber qué documentos que tienes en el depósito necesitan pues un tratamiento especial, ¿no? Porque, por ejemplo, tú miras en hemeroteca y tú coges cualquier periódico del siglo XIX y el periódico del siglo XIX parece que está recién impreso, ¿no? Parece que salió ayer de la prensa, y sin embargo coges un periódico de 1938 y el papel es tan malo, las tintas son tan malas que el papel se te deshace, ¿no? Entonces, a la hora incluso también de digitalizar, puede ser que el ministerio premie que tú digitalices lo que no tiene nadie, ¿no? Porque es verdad que es lo que se está haciendo, o sea, te subvencionan para digitalizar lo que no está en ningún repositorio, pero a lo mejor a ti como biblioteca te interesa más tener digitalizados los periódicos de la Guerra Civil, porque son los que más te consultan tus usuarios, que a lo mejor digitalizar una cabecera del siglo XIX que no consulta a nadie. Me parece muy interesante lo que has comentado del orden, de la ordenación, ¿no? Porque efectivamente no podemos dejar los documentos de cualquier manera. No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, me imagino que sí, cuando se hace alguna compra de libros, ¿no? Y a gran escala, vamos, y te vienen en la caja, y conforme lo sacas de la caja, pues ya vienen doblados, vienen deformados. Dice, pero vamos a ver, por favor, ¿quién ha hecho esto? O sea, si ya de por sí, sin haberlo utilizado nadie, ya vienen estropeados, vienen ajados. Sí, alguna punta, sí, alguna esquina escachuflada, sí. Claro, hay que tener, pues eso, cuanto más con cosas, a lo mejor con materiales que mandas al depósito, a los que se les presupone ya cierto valor, ¿no? Por eso los dejamos en depósito. Pues claro, hay que tener mucho cuidado de tenerlos bien organizados. Y comentabas también antes, Yolanda, casi al principio, que había factores en los que nosotros no intervenimos, como son, por ejemplo, el calor, o el frío, la humedad, la temperatura y demás, ¿no? Y sin embargo, bueno, cierto es que nosotros no intervenimos ahí, que son factores naturales, pero sí que debemos, como tú bien has dicho, pues mantener las condiciones óptimas. Hombre, claro. Tienes que mantener unas condiciones de luz, tienes que mantener unas condiciones de humedad, tienes que mantener unas condiciones de temperatura. O sea, tú no puedes estar continuamente sometiendo al documento a calor extremo con una calefacción y a continuación y a los 2 meses meterle una refrigeración, porque el papel se aja, las tintas sufren y todas esas cosas, ¿no? También es cierto que buscamos el bienestar de la persona que está en la sala. Entonces no vas a tenerlo allí a 21 grados, que es lo que dice la norma que tiene que estar el libro. A lo mejor el hombre se pela de frío o de calor si
si llega el caso contrario, ¿no? Entonces hay que tener estas condiciones y también hay que tener unos sistemas que prevean lo que puede pasar. Por ejemplo, a nadie se le ocurra, si hay un incendio, que Dios no lo quiera en ninguna biblioteca, coger un cubo de agua y tirárselo a los libros, porque el daño que le hace al libro es todavía peor que el que puede hacer el fuego. Luego hay que utilizar, bueno, pues extintores de polvo, que eso ya, bueno, pues todo el mundo sabe, o todo el mundo debería saber, sobre todo los mandamases políticos cuando van a hacer una biblioteca, que tengan en cuenta cuáles son las condiciones que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, eso. O, por ejemplo, una inundación. Hay que tener mucho cuidado porque el principal enemigo del libro, yo siempre lo he dicho, yo no creo que sea el fuego, sino el agua. No sé si os ha pasado alguna vez que se os haya inundado alguna parte de la biblioteca, pero eso es lo peor. Lo peor. Doy fe. Yo he tenido cataratas auténticas y se pasa muy mal, ¿eh? Se pasa muy mal porque ves que no hay, no hay forma de quitarlo antes de que les llegue el agua y es complicado, es complicado. Luego el hongo que crea después de la inundación es precioso. Sí, yo he visto documentos de un archivo que se inundó y que medio lo salvaron, pero parte de documentos, como eran de la guerra civil, eran, bueno, de un archivo militar y tal, y claro, no te los podías cargar, pero ahí estaban los documentos, me trajeron documentos con unos colores morados monísimos. O sea, precioso, precioso. El hongo del agua es muy bonito. Yo no toco eso, o sea, yo no lo toco, que vete tú a saber, esto vamos. Y luego pues tener unas medidas de seguridad tipo arcos antihurto, cintas antihurto, sistemas de vigilancia, sistemas de videovigilancia. O sea que muchas veces cuando el usuario viene a la biblioteca y te ve sentado en el mostrador de préstamo, dice, esta persona que está aquí leyendo libros, pues mira todas las cositas que tenemos que ir haciendo las personas que estamos ahí sentadas y así no nos da tiempo nunca a leer ningún libro. Ojalá nos diga. Pues un tema que desde luego daría para mucho y que, bueno, que lo dejamos ahí porque se puede seguir investigando. Y algo que siempre vamos a conservar y siempre vamos a preservar en nuestro programa es ese momento que nos toca ahora cuando llegamos al final del recorrido, que sabéis que es la cita con Yolanda. Bueno, hoy habréis hartado de Yolanda. Prometo que para los próximos programas haré una cura de silencio, no hablaré mucho, porque vaya tela como me habéis explotado hoy. Pero la cita no podía faltar, y la cita es de rabiosa actualidad, porque además sé que muchos de los seguidores que tenemos están leyendo el mismo libro, que es el ensayo de Daniel Innerarity, que acaba de salir, La sociedad de la desinformación, altamente recomendable, y de ahí extraemos una cita que dice que los libros son instrumentos del arte de la supervivencia. Y es verdad, porque nosotros nos iremos, seguirán los pájaros cantando, como decía Juan Ramón Jiménez, pero los libros van a permanecer. Y hoy por hoy son responsabilidad nuestra y los tenemos que cuidar. Pues con ello nos quedamos, con esa recomendación que nos ha hecho Yolanda y que, bueno, a la que agradecemos que hable, porque hoy era un tema que te lo habíamos encargado a ti precisamente y te tocaba, sabes que te tocaba dar el do de pecho. Yo creo, mira, María, como hoy Yolanda nos ha tenido un poco más callado, la próxima semana te lo vamos a encargar a ti. ¿Qué te parece? Sí, por favor, por favor. Vale. Así que, nada, ve pensándote sobre qué quieres hablar la próxima semana y, vale, y nos encontramos aquí en 7 días. Ya sabéis, como siempre os decimos, que podéis seguirnos en nuestro canal de Twitter, aquí en @bibliotecaonesta. Podéis seguirnos también en nuestro canal de YouTube, hacerle clic a la campanita y os suscribís. Y estaremos pues cada semana en ebooks y Spotify con los podcasts y también, por supuesto, en Onda Cádiz a través de la pequeña pantalla y a través de internet también, porque Onda Cádiz se puede ver ya en cualquier lugar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por haber estado y atentos y en 7 días estaremos con vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga.